Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Es un gusto ver aquí pues a muchos compañeros, compañeras de la comunidad filosófica, amigos, amigas, familiares. Así es que muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Es grato tener en esta presentación a Fabricio Mejía Madrid y a Enrique Dussel para presentar el libro en cuestión. Así es que, pues, sin mayor preámbulo, nosotros comenzamos contigo. Muchísimas gracias a Jorge Zúñiga, por supuesto, al doctor Enrique Dussel, pero sobre todo a ustedes por haber venido en este puente. Yo estaba preocupado porque teníamos la competencia aquí en Oasis de un cantante de One Direction, muy famoso en un programa de concursos de Estados Unidos. Había un tumulto, pero para todo tiene esta ciudad. Me da mucho gusto que esté llena de esta presentación con todas estas condicionantes. El libro que presentamos es un recorrido. Jorge le puso retratos, porque tal cual es un recorrido por el pensamiento de Enrique Dussel desde el principio hasta hoy, donde, por supuesto, como ustedes saben, uno de los temas centrales es la descolonización. Pero a mí me parece que es interesante esto de los retratos, porque el libro se lee como una cosa que yo llamaría la actualidad de Enrique Dussel. Es decir, hay una serie de temas que me parecen cruciales para la vida política, para pensar la política, para pensarla y actuar en la realidad en este momento en México y en muchos otros países de América Latina. Me parece, he seguido de cerca lo que hace Gustavo Petro en Colombia, me parece que es también muy cercano a muchas de las cosas que plantea Enrique Dussel en su pensamiento. Y hay, por supuesto, muchas cosas de Lula, de la Venezuela de Chávez Maduro, de Evo Morales en Bolivia y, por supuesto, del kirchnerismo en Argentina. Pero me parece que es fundamental este libro para leer la actualidad de México. Si pensamos, digamos, en este término que ha usado el presidente López Obrador del cambio de mentalidad, es muy probable que muchas de las coordenadas que están planteadas en el libro de Jorge Zúñiga tengan vasos comunicantes, se tocan directamente con lo que nos referimos cuando hablamos de cambio de mentalidad. Yo quisiera tratar nada más algunos puntos que me parecen, como digo, cruciales para entender el momento actual, basados en lo que ha escrito Enrique Dussel y lo que colecciona mediante estos retratos Jorge Zúñiga. Un primer asunto, por supuesto, es el asunto de la descolonización. Esta idea de Enrique Dussel de que la dominación colonial vino antes que la dominación, digamos, cartesiana, que el yo conquisto y después pienso, es en realidad lo que articula el capitalismo desde el siglo XVI hasta nuestros días, en esta crisis eterna que vive el capitalismo desde los 70. Y esta articulación, es decir, no es que exista, digamos, como ahora veo en los debates en Twitter, existe. Hay algo que se llama racismo y existe independientemente del modelo de desarrollo, independientemente del modo de producción, otra cosa que se llama feminismo, que existe independientemente de la lucha de clases, o otra cosa que el clasismo es independiente. No, en realidad son consustanciales. No habría capitalismo si no
no hay capitalismo si no hay racismo. No hay capitalismo si no hay dominación colonial, es una condición de la propia desarrollo de ese modo de producción. Y en el libro se trata un asunto fundamental que trata Enrique Dussel sobre el trabajo. Es una relectura del trabajo concreto y el abstracto de Marx, en donde hay una transferencia de riqueza de nuestro trabajo como colonias, hacia el centro, de la periferia hacia el centro, una transferencia de riqueza que está hecha de nuestro trabajo vivo. Y entonces esa es, digamos, uno de los primeros puntos que hay que entender cuando hablamos ahora de racismo. Es consustancial al modo de producción, es una manera en que las metrópolis o el centro, como lo llamaba la teoría de la dependencia en los 70, 60, 70, tiene a una parte de la población convencida, digamos, de que hay que emular el primer mundo o el mundo europeo, el mundo norteamericano, con ese modo de vida que es en realidad una ilusión, es una ficción, porque cuando los racistas aquí en México dicen que, por ejemplo, no quiero dar nombres, pero los de la marcha de dinero se tocan, cuando ellos dicen queremos ser como Europa, no es la Europa de los árabes, no es la Europa de los, ni siquiera de los españoles, es la de los blancos, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, que ya no es esa Europa ideal que se suponía que existía en algún momento. Entonces, cuando hablamos de racismo estamos hablando de capitalismo, cuando hablamos de feminismo estamos hablando de capitalismo, incluso cuando hablamos de ambientalismo estamos hablando de capitalismo, es decir, no podemos pensar inocentemente que el ambientalismo es una opción de comprar o no comprar, o botes, o cosas orgánicas. Eso no es. El asunto es que ese 1% de la población, que es la más rica, que es más rica que el resto, que concentra el 1%, el 90% de la riqueza que se distribuye entre el 90% restante, los más pobres, ese 1% es el que más contamina. Para contaminar nosotros, ustedes, lo que contamina el dueño de Manchester United con sus 6 yates, sus 3 aviones, la mancha de carbono de él equivale a 262 años míos. Con todo lo que hacemos, digamos, de mancha de carbono, él gasta esa cantidad. Entonces también es un asunto de clases sociales, también es un asunto del neoliberalismo. Y entonces, bueno, esto se pone en juego en el discurso de Enrique Dussel a partir de la descolonización. Cómo nos han convencido, digamos, que la historia de la humanidad es la historia que empieza en Grecia clásica, que es helénica, y que la historia del mundo es la historia de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Esto que pone en juego Enrique Dussel mediante la idea de la descolonización, pues nos abre, digamos, el panorama que hoy está muy presente en México, no solamente de culturas como la China, la India, los árabes, que son anteriores y mucho más complicados que por ejemplo, la guerra de Troya, sino también de nuestras propias culturas, ¿no? Cuando nos referimos a estas culturas milenarias, nos referimos a civilizaciones que superan, si las sabemos pensar, superan esta idea de la modernidad y se convierten en transmodernas y, como lo vemos ahora, tal cual en la foto de hoy, Putin hablando con el líder de los chinos, bueno, en un mundo central, digamos, ya no tienes la preeminencia de los Estados Unidos de manera económica, ya solamente es de forma militar, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que me parece interesantísimo
para poder pensar la realidad mexicana hoy. El otro punto, bueno, en el punto del racismo también debo traer a cuenta un término de Bolívar Echeverría, que es la blanquitud, ¿no? Es decir, el racismo no es un asunto de color de piel, es un asunto de actitudes mentales frente a esto que se nos ha impuesto como el primer mundo y la historia universal, ¿no? Es decir, efectivamente hay morenos y negros y asiáticos que tienen blanquitud, es decir, que están subordinados a esa idea de la vida, de la felicidad que proviene de Europa y de Estados Unidos, y de esta ficción que les digo, que no incluye a todos los que viven no es geográfica. Después, otro asunto que me parece nodal es el de la política como ética, que es un asunto que Enrique Dussel ha trabajado desde hace muchas décadas. Es este asunto de que desde Europa también y desde los Estados Unidos la forma de hacer política ha sido la razón instrumental, es decir, ha sido el costo-beneficio, el cálculo del costo-beneficio. En algún momento los liberales y después también los no liberales decían que nosotros éramos eso, nada más. Un cálculo, cada uno de nosotros hacía un cálculo costo-beneficio y entonces accionaba políticamente de acuerdo a eso. Eso lo hemos demostrado que es falso. Nadie de nosotros aspira, digamos, a que su biografía personal o sus intereses personales se conviertan en el proyecto nacional. Eso es una idea muy chata de lo que debe ser la política. Imagínense que solo actuáramos políticamente no por ideales o por principios, por una idea de país, por un proyecto, por un proceso de transformación, sino simplemente de acuerdo a si me quitan más o menos impuestos o me dejan o no tener armas, como es el caso de los Estados Unidos. No, pues esto es completamente falso. La razón instrumental es muy chata con respecto a esto que llamamos política, que es, en primer término, poner en juego en el debate público las disputas de una nación, las perspectivas de una nación y las diferencias, algunas de ellas insalvables, entre sus clases sociales y sus grupos de poder. Y entonces, esa política, digamos, dice Enrique Dussel, debe de ser una política ética, tiene que tener principios, tiene que tener la idea de que está haciendo el bien, ¿no? Los humanistas, no solamente los europeos, sino también los mexicanos, Clavijero, por ejemplo, decían, en el siglo XVIII, decían, bueno, para hacer el bien se necesita ser bueno, es decir, esta idea de la política como virtud pública, ¿no? Y entonces, bueno, me parece muy importante porque es una de las cosas que se han discutido mucho, se ha puesto mucho a debate en estos 4 años de obradorismo, la idea de la política como ética, de la lucha contra la corrupción por sí misma, digamos, porque es buena la lucha contra la corrupción, además de que liberar recursos para los programas sociales, para las obras de infraestructura, etcétera, también es un asunto ético. Y el tercer punto que me parece que es muy rescatable es este análisis que ha hecho Enrique Dussel y que lo resume muy bien Jorge Zúñiga en este libro sobre un nuevo poder. Es decir, estamos acostumbrados a pensar, sobre todo por los medios de comunicación, que el poder es coerción, ¿no? El poder es algo, es cuando los tanques salen a la calle, es cuando se presiona a la población para que haga algo que no quiere hacer. Cuando se tiene menos poder es cuando se utiliza la fuerza. Lo podemos ver ahorita en Francia, es cuando Macron no tiene consenso y tiene que hacer una arbitrariedad legislativa, que tiene que sacar a la policía a la calle. Es decir, el uso de la fuerza es el mínimo de los poderes.
el poder que no es coercitivo, el poder que es de convencimiento, es a lo que Enrique Dussel y también los zapatistas le llamaron el mandar obedeciendo, es decir, que haya un poder que se pueda hablar de cara al otro y digamos, el máximo de poder que existe es cuando los propios sujetos y las colectividades están convencidos de que obedecer a esa autoridad es su propio mandato. Entonces, esa idea, digamos, de un poder que no es coercitivo, que es un poder de convencimiento, de consenso, de debate, de discusión, de comunicación, es fundamental para entender, por ejemplo, cosas como la mañanera, ¿no? Ahí hay, digamos, en el caso de la transformación mexicana y también en las otras de América Latina, hay un obstáculo con la comunicación porque los medios de comunicación toman partido a partir de los dueños de esos corporativos, que en realidad lo mínimo a lo que se dedican es a la comunicación. Tienen cárceles, tienen hospitales, claro, cuando sus intereses se ven afectados, pues la comunicación se traba y no es un bien público como la información, como dice la Constitución. Entonces, la mañanera, por ejemplo, se puede entender también como una rendición de cuentas, como el presidente yendo a que le planteen asuntos graves y poderlos resolver más o menos rápido, pero también tiene que ver con un ejercicio de un poder distinto, de un poder que no es coercitivo y que es de cara al otro y de frente a lo que llamamos alteridad. Y entonces, me parece que esos tres ejes sirven para medir, digamos, la enorme actualidad del pensamiento de Dussel. En este libro ustedes pueden ver las décadas de distintos debates, distintas discusiones que ha habido en toda América Latina, en todo el tercer mundo, sobre descolonización, sobre alteridad, sobre cómo se roban el trabajo vivo, las metrópolis, y finalmente sobre una nueva política y un nuevo ejercicio del poder. Me parece que es fundamental esto. Y terminaré nada más contando una cosa sobre mi experiencia cuando me metía yo a las clases de Enrique Dussel. Era un salón en el primer piso, más lleno que esta presentación, de alumnos que teníamos que abrir las ventanas porque nos sofocábamos, y sofocarse y leer a Hegel estaba difícil. Pero era un momento, estoy hablando del 88, 89, 90, era un momento muy difícil para la Facultad de Filosofía y Letras porque estaban personas como Dussel que seguían tratando de pensar la realidad, de hacer la crítica de la realidad, etcétera, pero luego había ya desde entonces en la UNAM pues un filón ahí de neoliberales wannabes, y me acuerdo en especial, yo tomaba una clase antes que empezara la de Dussel, que era la última, que era ya en la tarde-noche, ya salíamos de noche. Recuerdo que duraba 2 horas, y la anterior que yo tomaba era con un economista que no voy a decir su nombre, si es conocido. Imagínense, hablaba de que algunos países de América Latina iban a ser inviables, y hacía la lista, ¿no? Toda Centroamérica, Ecuador, Bolivia, Perú, ¿no? Eran inviables, es decir, habían quedado fuera de la historia porque no se estaban ajustando a las medidas, en ese entonces del Fondo Monetario Internacional, y más a largo plazo las recetas que se convirtieron en una religión que llamamos neoliberalismo. Y entonces, imagínense eso, ¿no? Y entonces me acuerdo que una compañera mía, Cristina, que se sentaba siempre al lado mío en las 2 clases, decía: híjoles, manito, qué bueno que nos salvamos, sí somos viables. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Enrique Dussel. Otro ponente que no necesita mucha presentación.
presentación. Bueno, primero debo agradecer a Jorge que se atrevió a hacer este trabajo, que le agradezco mucho porque es el primero que hace una historia o una biografía, pero no biografía completa, porque yo tengo muchos aspectos y pueden hacerme una biografía en la historia, una biografía en la política, una biografía como un creyente, y en fin, entre tantos aspectos y justamente retratos. Soy filósofo y entonces, y ese ha sido mi modo vivencia, como dicen, que a los 18 años yo empecé a estudiar filosofía, pero tenía un modo muy tradicional, pero muy bueno, profesor en ética. Y yo entonces, al ver lo que era realmente bueno en una universidad de provincia, en uno de los países del sur, era un horizonte muy pequeño, cultural, no era la UNAM ni nada así, sería como algo así como Monterrey, por decir, porque era una ciudad muy conservadora, y entonces rebelarse contra ese conservadurismo era realmente muy grave. Pero da la casualidad que mis profesores eran muy tradicionales, pero yo era en el grupo un demócrata, pero tenía yo el pecado de juventud, ser demócrata cristiano, que sería algo así como el PAN de los años 30, ¿no? De los años 90 y 20, que ya es un desastre, ¿no? Es la contra toda la tradición. Entonces mi origen era más bien conservador. Y yo no sabía lo que era eso, pero de hecho tuve una formación aristotélico, tomista, en griego, entre los griegos, 5 años de griego, 5 años de latín. Bueno, tengo todavía mi biblioteca aquí en Coyoacán, a unos metros, 2 tomazos de la obra de Aristóteles, griego, subrayada allá, cuando no me tocaba ética, pero yo la elegí, y entonces el griego subrayado en rojo, un alumno que empezaba a la filosofía, pero que leía en griego, porque teníamos griego y latín y demás. Yo me di cuenta que eso no era suficiente, y por parte de la historia gané una beca de un país del sur a España, que tampoco en esa época era muy ejemplar, era el franquismo, y entonces me tocó 4 veces atravesar el Atlántico, todavía en barco, lo cual era muy interesante, mucho mejor que en avión, porque uno iba poco a poco en Montevideo, Santo, Río de Janeiro, Recife, Senegal, llegábamos uno a Marruecos y por último a Portugal y a Madrid. Pero en ese recorrido de ida y vuelta a Europa, yo me dije,
yo no soy europeo. Todo esto no es lo mismo. Y entonces descubrí América Latina a mis 23 años por visitar países que yo no tenía ni idea, que no me habían enseñado nada de la historia de la filosofía en Uruguay, ni en Brasil, ni en el mundo árabe, ni en el mundo bantú, y sabía yo Europa. Era un eurocéntrico rematado. Y yo iba a París, y a Madrid, y a Berlín, eso me interesaba. Lo que era México, Perú y demás no entraba en mi horizonte, pero empezó a hacerse presente de a poco. Y entonces, después de un doctorado de 2 años en Madrid, demócrata cristiano en la época del franquismo, era ser casi un revolucionario. Y mi profesor Aranguren me dije, con el griego y con el imperio romano y con el eurocentrismo no funciona. Debo abrirme a otras culturas. Me fui a Israel 2 años de obrero. Era una medida de despertarme de la cultura eurocéntrica, latino-germánica, y al mismo tiempo era trabajo manual con obreros palestinos. Y ahí tomé contacto con grupos europeos, pero en Israel, que me enseñaron lo de, les voy a decir cuál fue el libro del maestro que tuve en Israel. Era un cura francés, obrero, que escribió un libro que se llamaba Jesús, la Iglesia y los pobres. Y en 1959, miren cuántos años, aprendí que los pobres es lo primero. No viene de la cuarta transformación. La cuarta transformación acierta en un tema de 5.000 años de pensamiento. Y entonces me metí en el pensamiento semita, acadio, babilónica, fenicio, egipcio, y un libro, mi primera clase universitaria de vuelta a Europa. Ese libro se acaba de volver a publicar en papel en Buenos Aires, pero está en mi página. En ese libro yo anoto ya lo que voy a hacer toda mi vida. Allá en el año 59, eso es parte de una historia que es mucho más que una historia filosófica que se está por decir. Y entonces yo pasé además 4 años en Francia, y ahí sí como estudiante yo decía, soy Tarzán, voy de beca en beca, pero me la tenía que sudar porque tenía que conseguir la beca del año siguiente, y 2 años en Alemania, 10 años en Europa. Salí en el 59 y volví en el 60. Claro, eso me dio una visión completamente distinta de los compañeros árabes en el país. Habían sido torturados en la guerra de Argelia, y entonces había en Francia
un espíritu extraordinario. Estaba Merleau-Ponty, estaba Sartre, escuché sus clases, Paul Ricoeur, grandes maestros. Y cuando llegué de vuelta a América Latina, de vuelta, me había cambiado completamente. Era otra persona. Y entonces, mis primeros semestres en una pequeña universidad del norte de Argentina, tan pequeña, se llama de Resistencia. Yo una vez estaba dando clases y golpearon la puerta. Yo digo, adelante, y no avanzaba. Y al fin golpeó la puerta y era la cabeza de una vaca. La universidad estaba abierta no solamente al pueblo, sino al mundo animal, porque estaba comprado y miren qué cosa. Bueno, esas clases que di, es como la declaración de lo que voy a hacer 60 años después, toda mi vida. Era situar a América Latina en la historia universal. Y todos mis maestros, aún los grandes maestros mexicanos, yo venero mucho y le agradezco, Leopoldo Sea, Samuel Ramos, etc., no dejaban de ser eurocéntricos. Pero yo me desteté del eurocentrismo porque viví en los países orientales y en el 61 en París escribí entonces un libro de 200 páginas, El humanismo semita, en hebreo tenía yo estudios de hebreo, además de griego y de latín. Y entonces esto me dio un punto de apoyo superior al pensamiento europeo, no solamente al latinoamericano. Y me di cuenta que todos los que se hacían en América Latina, aún los mejores, era eurocéntrico. ¿Quién se animaría a hablar en contra de que la historia se divide en la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna? Nadie, todos están de acuerdo. Un invento de los románticos completamente falsa que había que liquidar. Y entonces ya yo empecé a tener una visión de la historia completamente distinta y con ello la filosofía. Y entonces Parménides, el griego, dijo: el ser es, el no ser no es. Claro, una persona normal dirá, para decir tal tontería, no se necesita mucha inteligencia. Y además no sé por qué pasó a la historia de la filosofía Parménides. Lo que pasa es que Parménides había dicho lo siguiente: el ser es griego y lo que no es griego es lo bárbaro, lo no humano. Y la otra definición, el ser humano es un viviente político. Y entonces todas las facultades de ciencia política toman a Aristóteles la definición del ser humano es un ser político. Tampoco dijo eso Aristóteles. Aristóteles dijo, es antropos, es humano, el viviente que vive en una ciudad griega, y los que no viven en una ciudad griega no son plenamente humanos, son bárbaros. Yo dije, acha, yo soy bárbaro. Y mi primera conferencia en una iglesia
aprendido a toda velocidad para poder explicarme a los norteamericanos, dije, yo soy un filósofo bárbaro, de los bárbaros que no son para Aristóteles, pero el no ser es real. Y ahí viene el tema, la exterioridad del pobre en un mundo aristocrático, donde el oprimido, donde el de otra raza, el de otro sexo, la mujer, todos los no son humanos. Y entonces había que empezar a hacer filosofía de nuevo. Y los filósofos decían que la filosofía había empezado con moderna, con Descartes. Y Descartes escribió en 1637 el discurso del método. Y Colón descubrió América en 1492, casi un siglo y medio antes que Descartes. Y el siglo XVI, todos, los ingleses, los alemanes, los norteamericanos, todos los filósofos se lo saltan. En la Facultad de Filosofía, todas las facultades en México hoy se saltan el siglo XVI. Y ahí empezó la modernidad. Y ahí empezó la dominación latinoamericana. Y ahí empezó el eurocentrismo y el capitalismo y el sexismo y la dominación matemática de la naturaleza desde un punto de vista. Y entonces yo empecé a tener una visión completamente diferente. Y mis colegas donde yo enseñaba me tenían como un profesor díscolo y nunca gané una cátedra ni en mi tierra. Porque este año, debo decir que cuando llegué a México, un gran profesor dijo, Dussel, para entrar a la universidad, ¿cómo va a entrar a una facultad de filosofía si lo que hace no es filosofía? Y no pude entrar a esa universidad, entré a otra, a la metropolitana, que tampoco me recibieron muy bien, porque eran todos eurocéntricos. Y siguen siendo. Y hoy la Facultad de Filosofía de la UNAM sigue siendo eurocéntrica. Y la filosofía moderna empezó con Descartes, como dice Hegel. Los románticos en el siglo XVIII, antes de ellos nunca se dijo que Descartes era el comienzo. Bueno, no le voy a contar mi vida. Para eso lo voy a dejar a Jorge. En la parte filosófica, aunque falta una biografía, es mucho más compleja, porque la experiencia de obrero en Nazaret, en Israel, 2 años, de carpintero en la construcción de una cooperativa palestina, es parte de mi biografía, y ahí aprendí cosas. Y digo, obrero 10 horas por día durante 2 años. Y miren qué lugar, Nazaret. ¿Y qué hice el oficio? Carpintero. Y en ese pueblito de Nazaret está todavía la sinagoga en la que el fundador del mesianismo, que es el nombre de los cristianos, cristianoi, viene de Christos, y Christos es Cristo, pero eso en hebreo significa el Mesías,
Y el Mesías tiene que ver con el aceite. Mesías en hebreo significa aceite. Es con el que se consagra a alguien. Y cuando el pueblo lo consagra, entonces sí tiene principio de fundamento. Y entonces ahí es todo tradición de la ética. Termino, pero bastante lógico. Parece que hay un libro de los mesiánicos, porque cristianoi en griego significa los mesiánicos, ese es el nombre de los cristianos, los mesiánicos, miren qué notable. Y cuando hablo de eso, pues Enrique Krause dice el mesianismo tropical, y él es judío, entonces él también es tropical, si es que es judío. Lo que pasa es que yo no sé si es judío de raza, de familia, pero nunca he pensado filosóficamente el pensamiento del judaísmo. Si lo hubiera pensado, hubiera descubierto que el mesianismo del carpintero de Nazaret dijo: bienaventurados los pobres. ¿De dónde lo sacó? Está puesto en la pirámide de Egipto. Hace 5.000 años, los faraones que creían en la resurrección hacían tumbas. Y las tumbas son las pirámides. Miren qué notable. Las pirámides no son obras inventosas, son tumbas. Y ahí están los restos del faraón que espera la resurrección. ¿Por qué? Porque no creen en la inmortalidad, porque no creen en la existencia del alma. Son unitarios. El ser humano es a una unidad carnal. No hay cuerpo alma. Eso es griego, pero no es hebreo, no es semita. Más de un cristiano se escandaliza si yo digo que el cristiano no afirma la inmortalidad, porque no afirma el alma, porque no afirma el alma. Y entonces, ¿qué pasó? Y hubo una historia que se invirtió el cristianismo, y el compromiso con los pobres se hizo justificación del imperio romano, que se transformó en un imperio cristiano, pero que ahora en nombre del crucificado. Y él lo dijo: llegará el tiempo en que los maten en mi nombre. Porque la cruz era la silla eléctrica de los romanos. Los que se levantaban contra el imperio los crucificaban, que era la silla eléctrica, como a Espartaco y a todos los gladiadores que se levantaban. 1200 fueron crucificados desde Roma a Capua, que era 100 metros. Los esclavos que se levantaron contra el imperio los crucificaron a todos. Y también crucificaron al tal Jesús. Y es la silla eléctrica. ¿Cómo es eso? Que una religión tenga la silla eléctrica como una gloria, si se entiende que primero son los pobres. Para terminar, digo, en la tumba de los faraones, el faraón está ante Osiris, que le dice al faraón: ¿qué has hecho de bueno para merecer la resurrección? Y entonces está escrito ahí en el libro Las Pirámides: dile comer al hambriento, dile beber al sediento, dile de vestir al desnudo
y una barca al peregrino, porque en el Nilo había mucha agua en el momento de la inundación. Y el tal Jesús estuvo exilado político en el Cairo, porque Herodes iba a matar a todos los niños que parecían podían ser el rey legítimo de Israel, y mató a todos los niños, pero José tuvo informaciones de que iba a acontecer esto y se fue a Egipto. Y cuando yo estuve en Egipto dije, vaya, qué cosa, el tal Jesús estuvo de perseguido político en el Cairo. No fue religioso, se fue al Cairo porque lo querían matar por ser el representante de David. Es un problema político, no es un problema religioso. Y entonces, cuando le preguntan cuáles son los criterios del reino, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar de vestir al desnudo, no una barca, porque en Israel no hay río, una casa al peregrino, visitar al enfermo. Y entonces él lo que aprendió en Egipto lo llevó a cabo en Israel. En fin, no les voy a contar toda la historia al revés. Esto es como un calcetín que uno lo toma por aquí y le da vuelta completa. Todo lo que me enseñaron fue una vez invento romántico alemán. No es el origen de mi cultura. Porque Cortés llegó en una mano con una espada y en la otra con una mano. ¿Cómo es? Si se contrapone, el crucificado murió por haber predicado el Evangelio y Cortés la tenía los dos. Es que se había producido una doble inversión en el camino que sin leer ni obrar van a descubrir. Son más de 70 libros. La gente dice que he escrito 50, pero esa es. Y mientras tanto se escribieron otros. Entonces, le debo a Jorge el haber hecho una síntesis del recorrido filosófico, pero falta el histórico, el político y una cantidad de otros aspectos que me ha tocado vivir y que me permiten tener una filosofía distinta. Gracias, Jorge, porque me siento muy bien representado en tu libro, que aparentemente es simple, pero a fondo. Jorge es doctor en Francia y hizo la defensa de una ética material, siendo que la Escuela de Francia defiende un principio ético formal contra mí, y en diálogo con Carlos Toapel, el gran maestro de Harvard, con el que discutimos 12 años, personalmente, creo que ningún filósofo latinoamericano vivió 12 años con un maestro de Harvard, y nos tocó a nosotros, y Jorge participó en su encuentro y hizo su tesis doctoral sobre un tema. Por eso que lo trata con mucha precisión, y no son temas fáciles, son muy complicados porque son filosóficamente muy precisos. Gracias, Jorge. Te doy la palabra. Y además con estas dos participaciones pues me la pusieron un poco más difícil.
más difícil pues que incluso la confección del propio libro. Me gustaría hacer algún par de comentarios complementarios a lo que se ha comentado, también en relación al libro que sale publicado por Herder. Antes de eso, pues creo que es obligado moralmente comenzar por los agradecimientos. El primero, pues a ustedes que tomaron el tiempo de venir aquí a esta presentación en un día de puente, pero bueno, también en los días de puente son muy buenos para la cultura y para la filosofía, así es que nos da mucho gusto que se hayan tomado ese tiempo. Agradecer a Fabricio, por supuesto, y al doctor Enrique Duce en aceptar la invitación para presentar el libro. Agradecer al Fondo de Cultura por la hospitalidad, a Herder, por supuesto, a Colofón, quienes hicieron las gestiones. Agradecer también, aunque no están aquí presentes, pero son, pues yo creo que parte importante de este libro, de esta publicación. En primer lugar, a Santiago Castro Gómez. Muchos saben mi cercanía con el doctor Enrique Duce. Tenemos años, décadas ya casi de mucha complicidad profesional, filosófica, y se pensaría que incluso pues el doctor Duce me recomendó para hacer el libro, pero no fue así. Herder quería hacer una colección actualizada de filósofos iberoamericanos y del Caribe, y empezaron, bueno, más bien hicieron esta colección que se llama Caras de la filosofía iberoamericana y del Caribe. Entonces era libros sobre estos filósofos y filósofas prominentes de América Latina, de España, del Caribe, pues iban a comenzar con un tomo. Son 12, 15 aproximadamente los autores que ya están escogidos para hacer los trabajos, e iban a comenzar con el libro de Enrique Duce y posteriormente con el de Lacan. De esta forma me llega la invitación de la editorial Herder a través de Ricardo Espinosa Lolas, a quien también colega, filósofo chileno, quien me hace la invitación para participar en esta colección, para hacer este libro. Él es el director de la colección, y pues a mí me llamó la atención que me hiciera la invitación porque yo no conocía a Ricardo. No conocía a Ricardo, había ahí visto obviamente su libro sobre Hegel, sobre Nietzsche, pero me llamó la atención, ¿no? Y después resulta que pues Ricardo Espinosa me hace la invitación por una recomendación, y es la de Santiago Castro Gómez, ¿no? Santiago Castro Gómez es quien le habla a Ricardo y quien hace esta recomendación, invitación, y entonces pues es así como pues Ricardo me invita. Así es que, aunque no están presentes, les mando yo un cordial saludo y un agradecimiento a Santiago hasta Bogotá, Colombia, y a Ricardo, quien no sé si esté en Chile o esté en Europa, pero en alguno de esos lugares estará. Así es que pues ellos dos creo que también les merezco un agradecimiento. Y pues un agradecimiento especial al doctor Enrique Duce, en verdad, por todas sus enseñanzas. Creo que este es un libro que yo lo tenía planeado, ya lo tenía siempre pensado para hacer. Sin embargo, si algo le agradezco a la editorial, a Herder, a Ricardo, es que me presionaron un poco para hacer algo que tenía que hacer, porque de hecho justo del tema que estaba hablando al final el doctor Duce, pues yo estaba haciendo este libro que saldrá publicado, espero pronto, sobre un problema filosófico que es el de la fundamentación filosófica del principio de la vida, y pues en ese momento llega la invitación de Herder y pues bueno, dije, lo tengo que hacer y pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces pues es de alguna forma algo que yo quería hacer, y pues como una señal, creo yo, de agradecimiento al doctor Enrique Duce, que lo considero como mi mentor, mi maestro, pues por todas las enseñanzas, el apoyo, y sobre todo el apoyo en los momentos en que uno más lo necesita, o lo necesitaba yo. Pues ahí también estaba
además de mi familia, pues el doctor Enrique Dussel. Así es que, pues muchísimas gracias, doctor Enrique Dussel, por ese apoyo siempre. Evidentemente, pues agradecer a por acá a mi papi que está por acá. Saluda a mi papá, por favor. Agradecerle a mi papi siempre el apoyo, y a mi familia, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a entender este libro, ¿no? Ya para entrar un poquito al tema. Tiene razón el doctor Enrique Dussel. No es un libro biográfico del doctor Enrique Dussel. O sea, lo que no van a encontrar una biografía del doctor Enrique Dussel, aun cuando hay un apéndice biográfico en el libro, ¿no? Hay un apéndice biográfico que es muy corto y que nada más da información general, fundamental de la biografía del doctor Enrique Dussel. ¿Cuál era el cometido, el objetivo que queríamos hacer con este libro? Era hacer una síntesis de las tesis teórico-conceptual de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Cómo se cocinó, cómo se cosechó, cómo se confeccionó, cómo se tejió teórico-conceptualmente la filosofía, ¿no? Esta filosofía del doctor Enrique Dussel. Lo cual es muy complejo, en verdad es muy complejo y de alguna forma pues había que hacer un trabajo ahí un poco minucioso de cómo se fue tejiendo. Para este objetivo me apoyé de dos recursos. Por una parte, la biografía, hacer retratos biográficos de Enrique Dussel para entender cómo él llega a ciertos temas filosóficos, y por otra parte, la historia de las civilizaciones mundiales, además de la historia de la filosofía desde América Latina, ¿no? Entonces, de esta forma, con estos dos recursos, voy un poco mostrando cómo va tejiendo Dussel ciertos temas, ¿no? Era muy difícil hacer una síntesis en un libro de toda la filosofía de Enrique Dussel, que como lo dice, lo ha señalado, pues es muy vasta, ¿no? Es muy vasta. ¿Y cómo podíamos hacer esa síntesis, ¿no? Realmente fue como un mes de no dormir, pensando cómo lo hacía. Y en realidad la forma en que encontré para llegar a esta síntesis fue dando retratos de lo más significativo por décadas, ¿no? ¿Cuál fue lo más significativo filosófica, histórica, biográficamente de Enrique Dussel en los 60? ¿Cuál fue lo más significativo en los 70, ¿no? En los 80, ¿no? En los 90 y así sucesivamente, ¿no? Es decir, ¿cómo podías utilizar 50 años de carrera filosófica? Pues un poco como haciendo una síntesis por década, ¿no? Entonces, de esta forma, pues se le dedica un buen espacio a su primera ética de la liberación de 1973, que se publica todavía en Buenos Aires. Encontrarán, por ejemplo, en los 80s una síntesis de Marx de Enrique Dussel, que es sin duda un Marx que no es propiamente convencional o de la ortodoxia marxista. De los 90, pues evidentemente se lleva ese retrato, es el diálogo que él emprende con Carlo Toapel, con la Escuela Crítica de Frankfurt, y después cómo eso culmina en una ética, ¿no? La famosa ética amarilla, como la conocemos en las clases de 1998, y así sucesivamente, ¿no? Voy haciendo como esos retratos para poder hacer, marcar, digamos, una lectura global del doctor Enrique, de la filosofía del doctor Enrique Dussel. Parte importante también de esto es que algo que me interesaba como autor destacar de Enrique Dussel era situar y dimensionar la filosofía de Enrique Dussel, ¿no? Como ahora se usa mucho esta expresión de sin filas y sin fobias, ¿no? El doctor Dussel, pues con quienes hemos tenido el agrado de tomar clase con él, sabemos que es un filósofo muy apasionado, ¿no? Y pues de alguna forma creo que muchas críticas que se le hacen a la filosofía de Enrique Dussel pues son desproporcionadas y muchas veces desde el absoluto desconocimiento, ¿no?
Entonces, en ese sentido, para mí era importante situar el problema, ¿no? Situar el problema y mostrar por qué Dussel llega a cierto concepto, por qué Dussel llega a cierta temática, por qué Dussel resuelve esto así y no de otra forma, ¿no? Justamente era eso, ¿no? Dimensionar la filosofía del doctor Enrique Dussel, ¿no? En ese sentido, pues sí, coincido con que de alguna forma también algo que está allí presente, muy presente en el libro, es mostrar la actualidad de la filosofía del doctor Enrique Dussel, ¿no? Realmente es una filosofía muy actual por diferentes razones. La primera, porque desde el comienzo Enrique Dussel siempre ha pensado desde la historia que él está viviendo, ¿no? Desde la historia situada desde América Latina, ya nos relató como justamente con este viaje que hace a Europa es donde él se descubre como lo otro de Europa, ¿no? Y desde entonces pues él tiene un compromiso con la historia, ¿no? Y a su vez también con la historia política de América Latina. Entonces por eso la filosofía de Enrique Dussel no es propiamente teórica, ¿no? Sino que surge de la propia praxis política de América Latina y después, más adelante, desde lo que se llama el sur global, ¿no? Entonces, y hasta la fecha, esta coincidencia, simpatía que tiene Enrique Dussel, lo manifiesto aquí en el libro, con el proyecto de la Cuarta Transformación, no es algo casual, ¿no? No es algo casual. Lo acaba de decir el doctor Enrique Dussel. Por el bien de todos, primero los pobres, pues no es un invento de la 4T, sino que es justamente un principio que viene desde una tradición de siglos, milenaria, de pensamiento crítico, ¿no? En este punto, por ejemplo, coincidiría Franz Inkelhammer, otro de los grandes pensadores, también diría lo mismo, ¿no? La 4T no está inventando nada, lo que está haciendo es recuperar un principio de pensamiento crítico, ¿no? Ahí, evidentemente, hay que entender tanto Inkelhammer como Enrique Dussel cómo se colocan frente a lo que llaman pensamiento crítico, ¿no? Ahorita que me acuerdo también de Franz Inkelhammer, ¿no? Algo que de alguna forma también quise dejar aquí en este libro fue esa importancia y esa influencia que la propia filosofía de Enrique Dussel ha tenido de otros marcos conceptuales o de otros marcos teóricos, ¿no? Como es el caso de Franz Inkelhammer, ¿no? Como es el caso de Carlo Toape, como es el caso de Levinas, cómo estos filósofos han impactado a la filosofía de Enrique Dussel. Algo que ha hecho Enrique Dussel, por ejemplo, en su filosofía es recrear esas referencias teóricas que a él lo han impactado, ¿no? Entonces lo que él ha hecho es recrear y desde su propia situación hacer otra filosofía. Entonces, pues eso es algo que me parecía era como uno de los puntos o de las guías que me hacían seguir en el libro, ¿no? Porque pues obviamente con tanta literatura que hay de Enrique Dussel y sobre Enrique Dussel, pues justamente no se puede perder, ¿no? Entonces, de alguna forma había que tener estas guías y pues bueno, las que les estoy comentando son solo, son al menos 2 o 3 que no perdí de vista, ¿no? Luego también me parece que lo que destacaba Fabricio Mejía Madrid con respecto a lo colonial, ¿no? Algo que a mí siempre me llamó la atención de Enrique Dussel es que él pensaba desde el orden colonial, no propiamente desde el capitalismo, no propiamente desde el Estado liberal, ¿no? Sino siempre en términos geopolíticos, ¿no? Y siempre desde el sur global, y esto pues es precisamente en el caso de América Latina, África, pues el orden colonial, ¿no? Entonces ahora pues ya afortunadamente se habla mucho de descolonización, por ejemplo, de filosofía y pensamiento descolonial, ¿no? Incluso en Estados Unidos se han abierto ya varios espacios que permiten hablar de eso, pero pues en los 70s, por ejemplo, cuando Dussel ya hablaba sobre eso, pues prácticamente era como él decía, ¿no? ¿De qué está hablando esta persona, no? Y bueno, justamente si hoy se habla y
se toca mucho la cuestión del racismo, del colonialismo, pues Enrique Dussel es sin duda uno de esos referentes contemporáneos, pioneros que empezaron a impulsar el tema, ¿no? Entonces, pues eso también fue uno de los puntos, pues bueno, creo que el libro, además algo que no lo hemos dejado de lado, pero creo que también es un plus que tiene esta publicación, es que el doctor Enrique Dussel generosamente escribió un epílogo para esta edición, ¿no? De hecho, tengo que decir que ya se enteró, ni siquiera le dije cuando me invitó Herder a escribir, yo le enteré ya cuando tenía el borrador completo y se lo pasé, ¿no? al doctor Enrique Dussel. Y bueno, doctor, pues no le había comentado, es una sorpresa, pero me dejaron este trabajo y se lo comparto para ver usted cómo lo ve, y pues también le agradezco ese generoso detalle de haber revisado el borrador, ¿no? Y además pues me ayudó con algunas cuestiones ahí de información, algunas cuestiones ahí filosóficas. Al fin, pues todo es responsabilidad mía, todo es responsabilidad del autor, pero sí le agradezco al doctor Enrique Dussel que se haya tomado el tiempo para revisar el borrador. Y bueno, precisamente en esta idea, pues el doctor Enrique Dussel muy generosamente escribe un epílogo inédito para esta edición, y está justamente incluido al final del libro, ¿no? Y además es una joya. Enrique Dussel, no sé si, a pesar de tanto tiempo que yo tengo trabajando y que he tenido la fortuna de trabajar con él, siempre te sorprende con algo, ¿no? Así probablemente eran también las clases, ¿no? Las clases de Dussel, y aquí además hay muchos colegas, amigos que nos conocimos en las aulas de donde impartía clase el doctor Enrique Dussel. Enrique Dussel en todas sus clases eran fenomenales porque siempre tenía algo nuevo que decir, siempre decía algo nuevo, ¿no? A lo mejor luego le daba vueltas a los temas que había tocado, pero si le daba vueltas a esos temas era para llegar a algo nuevo, ¿no? Algo que no había dicho anteriormente, ¿no? Entonces, esta vez me tocó de esa forma, ¿no? El doctor Enrique Dussel me dice, yo escribo un epílogo para el libro, y dije, genial, doctor, le agradezco. Y cuando manda el epílogo, me encuentro con una síntesis de la filosofía de la liberación, o sea, de cómo él también llega, ¿no? Entonces, ese epílogo en realidad lo que hace es reforzar lo que está escrito en el libro, ¿no? Entonces, me parece que ese epílogo, que son de 4 cuartillas, 5 cuartillas, pues es una joya que el doctor Enrique Dussel escribe para esta edición, y pues también agradecerle porque es un epílogo, es un texto inédito, ¿no? Que hizo prácticamente Enrique Dussel para esta edición. Entonces, pues es un poco algunas notas, ¿no? Que yo quiero compartir con ustedes, que se han tomado el tiempo de venir a la presentación, de cómo se confeccionó, cómo hicimos la confección de este libro, y a su vez cuáles son como las guías, ¿no? para entender el libro, aunque evidentemente pues aquí, como diría los escritores profesionales, todo lector, el número de lectores es el número de libros, ¿no? Cada lector lee de forma diferente los libros. Entonces, pues sin duda creo que es un libro que vale mucho la pena, porque pues yo no lo quería decir, pero pues si ya lo delató el doctor Dussel, pues sí lo digo. Tenemos grandes textos que se han escrito sobre el doctor Enrique Dussel. Nuestro colega Frederick Mills de Estados Unidos hizo hace 3-4 años un gran texto sobre la ética de Enrique Dussel, la ética filosófica de Enrique Dussel. Contamos con un prólogo reciente, por ejemplo, que hace nuestra colega Katia Colmenares junto con nuestro colega y amigo Juan José Bautista, que se publica en Natal, ¿no? Un prólogo a una compilación de textos de Enrique Dussel, donde hacen también un cierto recorrido sobre la filosofía de Enrique Dussel. Contamos con el libro, uno de los libros pioneros, digamos, sobre la filosofía de Enrique Dussel, centrándose específicamente sobre la primera etapa de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel.
el humanismo helénico, el humanismo semita, de nuestro colega y amigo Pedro Enrique García Ruiz, ¿no? Y de alguna forma tenemos esos trabajos, pero este libro que tenemos en Herder, que nos tuvimos la oportunidad de escribir en Herder, pues hace un recorrido completo, ¿no? Desde su paso por Nazaret, su estancia en Madrid y en París, hasta la filosofía política de Enrique Dussel, del tomo 3, que acaba de salir en Trota, ¿no? Y finalmente, y aquí me gustaría acercarme ya al final de esta participación, el libro termina con un capítulo que se llama Teoría y Praxis. Teoría y Praxis, el compañero Dussel, ¿no? ¿Por qué? Justamente ahí lo que destaco, que es una parte biográfica, es su paso del doctor Enrique Dussel por Morena, ¿no? De alguna forma, ¿por qué este capítulo es importante en el texto? Para que se entendiera que la filosofía de la liberación es teoría y praxis, ¿no? Está relacionada con la historia que está viviendo, y por eso muchas veces pues, puede ser muy criticada, porque es más fácil criticar a lo que habla de lo que uno vive que quedarse comentando a Aristóteles, a Platón, a Kant o a Hegel 80 años, y pues bueno, ahí pues ya no le vamos a preguntar ni a Kant ni a Hegel lo que quisieron decir, ¿no? Entonces, de alguna forma, termino con ese capítulo porque para mostrar el compromiso político de la filosofía en el caso de Enrique Dussel, ¿no? La filosofía de Enrique Dussel es una teoría y una praxis, y una no se puede entender sin la otra. Así debe hacerse la filosofía, y esto es pues obviamente un mensaje para la comunidad filosófica que se comprometa precisamente con la historia que está viviendo, y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que Enrique Dussel, a quienes fuimos sus alumnos, nos ha dado, ¿no? Así es que pues, les agradezco mucho su presencia, y pues abriremos un espacio para que si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, pues con toda confianza la puedan hacer. Muchísimas gracias.